sobre la exposición de los 10 mandamientos. Éxodo 20, en el versículo 15, está consignado este mandamiento: no hurtarás. Quisiera invitarlos para que abran sus Biblias en Éxodo 20, el versículo 15, y lo leamos. Si lo tenemos, hermanos, Éxodo 20, versículo 15. Vamos a darle lectura. Todos, dice así: no matarás. ¿Difícil de leerlo? No, ¿verdad? Ahora en hebreo. No, ya diríamos. Bueno, vamos a leerlo otra vez. Todos. No matarás. Vamos a orar. Amado Dios, nuestro Rey y Señor de nuestras vidas y de la totalidad de lo que hacemos, tú dejaste encargado a tus discípulos, a tus apóstoles, no solamente que fueran a predicar a toda criatura, sino que les enseñaran todas las cosas que tú les enseñaste a ellos, para que podamos vivir en su plenitud la vida cristiana. Gracias te damos por el registro de tu voluntad en tu palabra escrita, y pedimos ahora que nuestros corazones sean abiertos, Señor, por tu Espíritu Santo, para que podamos conocer tu voluntad, y no solo conocerla, sino entenderla. Pero además, Señor, que seamos movidos a vivir haciendo tu voluntad. En Jesús oramos. Amén. Algunas veces sí hemos recibido increpaciones sobre de por qué predicamos sobre los 10 mandamientos. ¿Por qué predicamos sobre el credo de los apóstoles? ¿Por qué predicamos sobre el Padre Nuestro? ¿Por qué predicamos de María, del Benedictus? ¿Por qué predicamos, en fin, de cada una de estas cosas? Spurgeon, un predicador bautista, conste que no son santos de mi devoción, no es cierto, son hermanos en Cristo, pero allá en Inglaterra escribió en una ocasión y dijo: lo que los apóstoles, o lo que San Pablo, él lo dijo de esa manera, lo que San Pablo dijo, lo dijo Agustín. Lo que Agustín dijo, lo dijeron los padres. Lo que dijeron los padres, lo dijeron los reformadores. Y lo que dijeron los reformadores, lo dijeron los pastores. Y lo que dijeron los pastores, son lo que nosotros también hoy en día decimos. Puesto que está en la Escritura, y lo leemos de la Escritura, luego entonces estamos llamados a repetir y explicar lo que la Escritura dice. Cuando Pablo reunió a los ancianos en Éfeso, recordarán, les dijo: recuerden, no he renunciado a enseñarles todo el consejo de Dios, y les deja el encargo que eso mismo hagan con los siguientes discípulos. Cuando le escribe a Timoteo, cuando le escribe a Tito, les dice: en estas cosas quiero que insistas. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y por eso hoy estamos retomando nuestro tema, los 10 mandamientos. Y hemos llegado ahora al 8º mandamiento. Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, en hebreo, esta frase, no hurtarás, lo tignov, con una g muy suavecita, lo tignov, y es traducida como no hurtarás, pues nos deja así como todavía con muchas cosas, muchas preguntas. Y si vamos al Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento recordarán, cuando el joven se acerca con el maestro, dice: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida? Lo remite a los mandamientos,
Los mandamientos has escuchado: no matarás, no robarás, etc. Lo mismo los apóstoles, porque en esto se resume el amor: no matarás, etc. En esto se resume la ley, y se repiten esos mandamientos. Luego, entonces, no han caducado, tienen vigencia, porque los apóstoles y el mismo maestro lo repitieron, y los encontramos ¿en dónde? En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, que fue escrito en un griego especial, digo especial por el hecho de que era el pueblo, era el lenguaje del pueblo, el lenguaje cotidiano, y ese, pues lamentablemente hoy en día, ese griego ya se perdió. Conservamos el griego clásico, que hay algunas diferencias en cuanto a su pronunciación y su gramática, pero el griego que se habló allí no era un griego vulgar, ¿sí? No era el lenguaje tepiteño, pero sí era un lenguaje coloquial. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento es uklepsis. De ahí viene cleptomanía. De ahí viene el cleptómano, el que tiene la afición por robar. Pero aún así, todavía nos deja con muchos vacíos. Por lo cual, tenemos que ir a otros recursos, a otras herramientas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la filología. Filos, amor por, logos, la palabra. La filología precisamente estudia el origen, el desarrollo del lenguaje, etcétera, y etcétera. El mismo sentido que encontramos para la palabra lotignov es el mismo sentido que encontramos para la palabra uklepsis. Las dos. Tenemos entonces lo mismo. Y si entonces vamos a un diccionario, si vamos entonces a un diccionario, hermanos, vamos a encontrar las siguientes acepciones. Ustedes sabrán que una palabra tiene denotaciones y connotaciones. Las denotaciones son los significados primero. Perro, esa es una denotación. Nadie se va a imaginar un burro o un gallo. Si dice perro, pues es perro. Pero las connotaciones, esos son otros significados que el pueblo le va agregando. Pareces un perro. Entonces esa es una connotación, ¿sí? O ladras o hablas como si fueras un perro. Esa es otra connotación. Esas connotaciones no quedan capturadas a la hora de la traducción. No es posible, hermanos. Ese es el trabajo del exégeta. Investigar. Y recordarán, veíamos lo que recomendaba este padre de la iglesia, Crisóstomo, y leíamos unas partes de su sermón. Recordarán, los que vienen a la escuela dominical, por supuesto. Los que no, les extendemos una atenta invitación. Empezamos a las 11, Y después de eso tenemos también el ensayo de himnos, así que los esperamos. Entonces es que tenemos que ver todas estas connotaciones. Y cuando uno va a los diccionarios tanto de hebreo como de griego, entonces las distintas connotaciones o acepciones que encontramos para lotignov en hebreo o uklepsis en griego es no robar. O sea, robar, perdón. Sí, es cierto. Pero también dice despojar con engaño. Sí, también dice usar indebidamente la justicia. Y así sigue uno y viendo que encuentran más connotaciones. Esto es lo que vamos a discutir hoy. Y recuerden que nosotros seguimos la estela de nuestros mártires de la fe, desde Pablo, Agustín, los padres de la iglesia, los padres reformadores, los pastores que nos han precedido, ¿sí? Y que hoy están en la presencia del Señor y que ahora quedamos nosotros. Por eso entonces, en esta ocasión, quiero presentar el comentario que Calvino hizo a este 10º
octavo mandamiento. ¿Por qué no hacemos el comentario que hizo Agustín? O Crisóstomo, o algún otro padre de la iglesia. Porque lamentablemente no tenemos esos documentos, ¿sí? Si no lo haríamos, partiríamos de por ahí. Lo que vemos entonces en este primer mandamiento, y que la institución de la religión cristiana, que es una confesión de fe para que los demás sepan en qué creemos, ahí se menciona cuál es el propósito de este mandamiento. Y mencionar el propósito de este mandamiento no es simplemente algo gratuito o algo que se les imaginó, no es mera especulación, porque cada afirmación tiene sustento escritural. De manera que Calvino escribe ahí 3 cosas. Dice él, el propósito de este mandamiento es: 1, evitar el robo y la rapiña. Los que increpan a Dios, Dios, ¿por qué hay tanto robo? Dios, ¿por qué? Dios ha ordenado que no robes a tu prójimo. El culpable eres tú que desobedeces ese mandamiento, ¿sí? Pero Dios ha ordenado, no robarás. Si tú lo haces, entonces tú estás afrentando a tu Dios. Número 2, estamos hablando del propósito de este mandamiento. Ya dijimos, 1, evitar el robo y la rapiña. 2, que a cada uno se le dé lo que le pertenece. Dios se lo dio. Tú no tienes por qué quitárselo, ¿sí? Ni envidiárselo, ni codiciarlo, porque Dios es sabio, ¿sí? Y Él da a cada quien como quiere. Y 3, que Dios abomina toda injusticia. ¿Cómo desarrolla el tema? Enseguida menciona las diferentes clases o los diferentes clases de hurtos. 1, el robo con violencia. ¿Robo? Digo, muchas veces, hermanos, no hay necesidad, nada más con que le apunten a uno ya se queda uno así. No, pero a fuerza le han de dar de cachazos, le han de dar de todo, etcétera, para despojarlo. ¿Qué les cuento, hermanos? Si hiciéramos una encuesta aquí, yo creo que la mayoría ha tenido esa experiencia. De tal manera que después cuando uno sube cuando uno va al mercado, uno va así, pero sí, con el susto, ¿verdad? Ya todos les ve cara de ladrones, ¿sí? De lo traumado que uno queda. ¿Piensan que Dios está ciego? No, Él abomina eso. Otra clase de robo es, escuchen, el uso de lisonjas y adulaciones para despojar al prójimo de sus bienes. ¡Ay, qué guapo estás! ¡Ven un abrazo! Y ¡pum! Ya le voló el reloj. ¿No hubo violencia? ¿No? ¿Sí? Entonces vean ustedes así como por medio de palabras suaves y etcétera, cuando usted siente ya está despojado, ¿sí? Ya está despojado de sus ¿cómo se llama? Pues de sus pertenencias, ¿sí? Hubo por ahí un tiempo, no sé si todavía, creo que había unos que tiraban así un supuesto fajo de billetes, un rollo, y después decían, ¡ay! No le digas a nadie, mira, te doy la mitad, etcétera, etcétera. Ya estaba el otro mensote, sí, ahí colaborando, codicioso, ¿no? Porque, etcétera. Y cuando le daba el ladrón, un rollo de puros papeles periódicos, ¿no? Pero ya lo había despojado. Sí, entonces vamos a partir la mitad y etcétera. Uy, pero es que no tengo. No, pues entonces dame lo que tienes, tu pluma, tu cartera, etcétera. Y el otro mensote ahí está dando todo. Eso, hermanos, es astucia. Eso también es robo, aunque no haya violencia. Pero Dios la califica como robo. Lo acabamos de leer incluso en el pasaje de Romanos, y que lo vamos a retomar en otro momento. Otra clase de hurto. Escuchen. El uso indebido
del derecho y la justicia para privar de sus pertenencias al prójimo. Bajo el manto de derecho constitucional, despojar a alguien. Les doy un ejemplo, ¿sí? Porque si menciono aquí un partido, quién sabe, hermanos, quién me está esperando al salir. Mejor vamos a tomar un ejemplo de la vida, mejor dicho, de la Biblia. Hubo un rey, recordarán, Acab, rey de Samaria. ¿Cómo le gustaba el solar que tenía Nabot, donde ponía sus viñas, para sus viñedos? Y un día se le ocurre al rey: oye, Nabot, véndeme tu pedazo de tierra, mira cómo me gusta. Y Nabot dijo: no, porque es la herencia de mis padres, no te la puedo vender. Y Nabot se fue triste, no cenó, por más que le dijeron: mira, una McDonald's, le decía a su esposa, ¿no? Jezabel, y etcétera. No, nada consolaba a este rey Acab. Y entonces la mujer, así como la de allá en el paraíso: ¿tú eres rey? ¿Y no puedes tener lo que quieres? Pues qué rey. ¿Qué hace esta mujer? Jezabel, que por cierto no era cristiana. Es lógico, si los cristianos caemos y pecamos, o imagínense cuando nos juntamos con no cristianos, pues el pecado abunda. Bueno, entonces Jezabel urdió un plan y le escribió al Congreso, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, y les manda cartas: busquen testigos y digan que Nabot ha blasfemado. Y los otros, pues le habló la esta de aquí de Guerrero, ¿no? ¿Cómo se llama? La que está de Pineda, ¿no? ¿Sí? Les habló Pineda y se cuadraron luego, ¿sí? Y que le juntan testigos y que se hace un juicio allí. Y tú, Nabot, dijiste esto contra el rey, y tú dijiste esto, por tanto culpable. Y paz, que me lo matan a pedradas. Después Jezabel fue: ahí está tu solar, corre, ve y toma posesión. Tu casa blanca. Ahí está tu casa blanca. Ahí va. Toma posesión. Todo parecía derecho, ¿no? Hubo un juicio, etcétera, y etcétera, y etcétera. Eso también es robo, hermanos, sí. Darle un manto de justicia. Pero Dios está viendo. Él no está ahí. Pero hay otro robo, otra clase de robo, el cual a veces no alcanzamos a percibir, hermanos. Y creemos que porque yo no robo físicamente, no amago físicamente a alguien, no le quito físicamente a alguien, no le estoy robando. Pero si hay otro robo en el cual sutilmente todos nosotros podemos caer. Y este es la negligencia en el debido cumplimiento de nuestras respectivas obligaciones, según la vocación con que fuimos llamados para servir a Dios y a nuestro prójimo. Ejemplos: ser negligente, maestro negligente, que no prepara su clase, que no la prepara desde antes y que llega a ser: abran la página 15, léanla y háganme un resumen. Eso es robo, ¿sí? Porque el día del cheque, sí, ahí sí estás formadito. Bueno, ahora ya no es el cheque, ¿verdad? Ya no van a la ventanilla, ahora van al cajero, ¿sí? Pero ya están haciendo fila en el cajero, ¿no? Para recibirlo. Eso es robo, ¿sí? El médico. Yo tengo por ahí noticias de un paciente que toda su vida el médico jamás se paró del escritorio para revisar a este paciente. Y al cabo de 5 o 6 años, lo que tenía aquí era un tumor, pero sí, así que parecía bola de billar, ¿sí? Pero ese médico estaba tan dado así, que le pesaba una pierna para levantar la otra. Llegaba y sumía la silla y de ahí no se paraba. Eso también es negligencia y eso también es pecado, hermanos, ¿sí? Y esas cosas como que no las percibimos. Las repito, hermanos. Otra clase de robo:
la negligencia en el debido cumplimiento de nuestras respectivas obligaciones según la vocación con que fuimos llamados. Fuiste llamado siendo albañil, pórtate como albañil y trabaja como albañil. Fuiste llamado para ser panadero, pórtate como panadero y trabaja como un verdadero panadero. Cuando no hacemos esto, eso es negligencia y eso Dios lo considera como robo. Adiós. ¿Y a poco eso está en la Biblia? Pues ¿a poco creen que no? Pues claro que sí, sí. Calvino no se sacaba de la manga del saco las afirmaciones. Cuando decía algo es que tenía sustento escritural. Y obvio que poco a poco vamos a irlo desarrollando a lo largo de estas exposiciones, que ya saben, me llevo 4, 5, 6, 7 años. ¿Qué le hace, no? En resumen de todo lo que hemos dicho, no se me vayan a salir, voy a pasar ya, esa es la doxología, ¿no? Ya nos vamos, no. En resumen de lo que acabamos de decir, para darles un descansito así aquí en las neuronas. En resumen, que todas las maneras y caminos que usamos para conseguir las posesiones, la hacienda y el dinero del prójimo, cuando se apartan de la sinceridad, de la caridad cristiana y aún de las mismas escrituras, o se disfrazan con el deseo de engañar y dañar como fuere, todos estos han de ser considerados como hurtos. No robarás, no hurtarás, no robarás, uklepsis, no robarás en griego. No solamente es el robo con violencia, sino la astucia y la negligencia, con lo cual podemos despejar a nuestro prójimo de lo que Dios, en su soberana gracia, le ha otorgado, a él le ha dado. Hermanos, los cientos de coches que circulan en México, pocos, hermanos, son pagados al cash, porque no todos son Carlos Slim, ¿verdad? La mayoría tiene sus vehículos en abonitos fáciles y pagos difíciles, ¿sí? Porque después los están llamando del banco, ¿verdad? Y está usted atrasado acá, y lo vamos a mandar, y le vamos a meter al bote, y ¡ay, qué terrorismo!, ¿verdad? Está allá. Y que llegue un fulano en la parada, le apunte con una pistola, bájate, y pum, se lleva su coche, ¿sí? Hermanos, ¿qué siente usted, hermanos? ¿Sí? Es terrible todo esto. Bueno, vamos a ver los alcances de este mandamiento. La transgresión de este mandamiento no consiste solamente en que se perjudique a alguno en su dinero, posesiones o heredades, sino también cuando negamos los servicios y deberes que debemos, al no poner por obra todas las responsabilidades a que estamos obligados a hacer, según la vocación con que fuimos llamados. Ejemplo: cuando tú fuiste a conseguir un trabajo, te leyeron la cartilla. Tú vas a hacer esto, eso y aquello. Y este va a ser tu sueldo. A nadie le pusieron una pistola atrás. Todos de conciencia, pues es que ya no teníamos trabajo, lo que caiga, ¿no? Y ya cuando están adentro, híjole, no, todo lo que tenía que hacer, ya ahí están. Le hacen como que le trabajan, por eso luego el patrón le hace como que le paga, ¿verdad? Y ahí va la cosa. Vamos a ver algunos ejemplos de la cotidianidad, para que entonces amarremos el contenido del significado de este octavo mandamiento: no matarás. Digo, no robarás. Algunos ejemplos sutiles del robo. Ya veo que si están despiertos, hermanos. Si no crean que se me olvide el avión. No, sí, se me olvide el avión. Ok, vamos.
Fíjense con quién empieza Calvino. Los ministros de la iglesia, es decir, los pastores, son los primeros que se echa el plato. Escuchemos qué dice de los pastores. Los ministros de la iglesia enseñen fielmente la palabra de Dios. Ese es su deber. Para eso fue llamado y para eso fue separado de los demás deberes. Sigue diciendo: no adulteren ni corrompan la doctrina de vida, sino enséñenla al pueblo cristiano limpia y pura. Continuamos. Sigue con los pastores. Y no solamente instruyan al pueblo con la buena doctrina, sino también con el ejemplo. Si el pastor predica y dice no digas groserías, qué desilusión es que abajo del púlpito se echen unos chistotes coloradotes, que qué bárbaro, ¿no? Que yo creo que hasta los que están acostumbrados se ponían colorados de escuchar eso. Entonces también implica, ¿sí qué? El ejemplo, hermanos. Si el pastor está duro y que dale que duro, temprano, es porque el pastor también está ahí temprano. Y así podríamos seguir dando otros ejemplos, ¿sí? En resumen, sigue diciendo: presidan como buenos pastores sobre las ovejas del Señor. Las ovejas son del Señor, no son nuestras. No las hemos conquistado por nuestra oratoria, no las hemos conquistado con nuestras enseñanzas. Dios es el que las ha sacado, Dios es el que las ha traído y le ha dicho: toma estas ovejas, mira, están muy lastimadas, mira, otros lobos con piel de cordero las han trasquilado, cuídalas y cúralas. Y esa es la tarea de nosotros los pastores: ponerles el bálsamo, ponerles el aceite de las escrituras, de las promesas del evangelio. Pero si acaban de ser trasquiladas y llegan y nosotros también las trasquilamos, hermanos, entonces ¿qué estamos haciendo? Son las ovejas del Señor, no nuestras. Por su parte, ahora va con la iglesia. El pueblo, recíbalos como embajadores y apóstoles de Dios. Ténganos, dice el apóstol Pablo, como administradores de los misterios de Dios, como representantes de Dios, tributándoles la honra que el sumo maestro ha tenido a bien conferirles, y provéanle de lo necesario para su subsistencia. Y la última parte: provéanle lo necesario para su subsistencia. ¿Qué podemos comentar de esto que dice la institución? Lo siguiente: el pastor que no cumple con su vocación es un ladrón. Pastor que no cumple con su tarea es un ratero, es un ladrón, y lo reafirmo. Sí, le está robando a la iglesia, porque le está dando el tiempo que te quede libre. Si te es posible, dedícalo a mí. El pastor que divide su tiempo entre un trabajo y el pastorado le está robando tiempo y dedicación a la iglesia. Esto no lo hemos podido ver, hermanos. Los pastores, porque nos da miedo, ¿sí? Nos da miedo depender de la gracia de Dios y queremos tener segurito. Dice: más vale, como dicen, gota que caiga y no chorro que se acabe, ¿verdad? Lo quieren tener aquí, segurito, y por eso dicen no, ¿sí?
Yo mismo sufrí la tentación, no una, sino 1000 veces, hermanos, ¿sí? 1000 veces. Parado en las puertas de la iglesia, porque ni siquiera las llaves tenía para entrar, esperando que llegara el primero, como clásico mexicano, 10:30, porque empezábamos a las 10. Ahí iban llegando cuarto para las 11, a las 11, pues se habían ido a comer barbacoa. Bueno, ya no les voy a decir porque me van a identificar la iglesia. Y yo decía, bueno, pues ¿qué hago aquí? Si yo sé trabajar, yo tengo una profesión, yo me paro y me voy. Pero inmediatamente el Señor me reprendía, hermanos, hasta que llegué a la conclusión de que realmente el Señor me quería como pastor. Entonces es un problema, hermanos, un problema que algunos pastores no hemos visualizado. Si queremos ser pastores, debemos entonces estar dispuestos a los sacrificios que el oficio demanda. Pero no solo el pastorado, hermanos, cualquier profesión es demandante. Yo siempre lo he dicho y he tronado contra ellos: los tianguistas, los taxistas, no los de aquí, los vagoneros del metro. Algunos ciertamente no han encontrado trabajo y etcétera, pero muchos de ellos son unos indisciplinados, ¿sí? No les gusta tener patrón, quien les mande, horario de entrada, horario de salida. No quieren ni que les toque el aire, pero sí quieren recibir el cheque, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hermanos, vean ustedes, sí implica sacrificios. ¿Anhelas obispado? Dice el apóstol Pablo, ser pastor. Buena cosa anhelas, pero sabe que también tiene sus sacrificios, también tiene sus compromisos. Si no, mira, mejor dedícate a vender tacos o a vender chicles y a lo mejor sacas más. Por otra parte, la iglesia que no provee lo necesario para la subsistencia del pastor, está robando lo que legítimamente Dios le ha concedido por el desempeño de su ministerio. Indefectiblemente traerá los diezmos, y a los levitas les darás esto, y a los levitas les darás aquello. Si Dios lo ha ordenado, ¿quiénes somos nosotros para regateárselo? ¿Quiénes somos nosotros? Ay, no, pues es que gana mucho, ya ni yo. Si tú no ganas eso, es porque no te mueves, mijito, ¿sí? Porque te gusta ahí ponerte en el sillón y ver cómo pierde la selección, sí, ¿no? Y gastando en las papas, y gastando en la coca, y etcétera. Pues, mijito, pues ¿de dónde? No, mueve las patitas, ponte a trabajar, ¿sí? Levántate, ¿sí? Levántate a las 6, levántate a las 5, peínate, que no te vean así con cara de hoy no almorcé, ¿sí? Entonces, repito, la iglesia que no provee lo necesario para la subsistencia del pastor está robando lo que legítimamente Dios le ha concedido por el desempeño de su ministerio. Pablo cita esto: no pondrás bozal al buey que trilla. Y si nos quedaba duda de la interpretación, Pablo mismo se encarga de interpretarlo. ¿Alguien lo puede buscar, por favor? Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 9 y 10. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Y el 11 de una vez, hermano. El versículo 11 también. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Ahora vean la secuencia, hermanos, ¿sí? Porque en la ley de Moisés, Pablo está citando las escrituras. Si alguna fuerza ha de tener lo que decimos,
Esa fuerza proviene sola y únicamente de las declaraciones de la Escritura. Y Pablo apela a la Escritura. No pondrás bozal al buey que trilla. Es decir, el que trabaja. Si trabaja, dale para comer. Oigan, pues es nada más un poquito de sentido común. Supóngase que usted tiene un buey y con ese ara, y para ahorrarse lo de la paja no le da de comer, ¿cuánto le va a durar ese buey? ¿Sí? Bueno, no me gusta mucho la comparación que hizo el apóstol, pero pues bueno, esa está usando. ¿Sí? Pero Pablo lo aclara. Esto está en Deuteronomio 25:4, esta cita. No pondrás bozal al buey que trilla. Y luego Pablo pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Inmediatamente lo interpreta. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Lo afirma, pues por nosotros se escribió. Por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza ha de esperar el fruto. Tenemos noticias, hermanos, de iglesias que van con el pastor: pastor, aguántenos un poquito, no le podemos pagar ahora. Mire, tenemos que poner el techo. Mire, tenemos que arreglar aquí. Mire, tenemos que arreglar por allá. Pues aguántenos un poquito. Ya está. No, hermanos, es la prioridad. Lo primero. Yo fui testigo en una iglesia que fue a dar unas conferencias y yo sabía que el pastor estaba en el término del tiempo de estar ahí. Y yo le pregunté al consistorio: hermanos, ¿van a llamar al pastor otra vez? No, fíjense que no, hermano, no podemos. Es que le vamos a poner el techo a la nave y pues vamos a prescindir del pastor. Pues sí, sí, le dieron carta de divorcio al pastor. Tenía esposa, tenía hijos y era abogado. Pues, ¿qué hace? Pues, si soy abogado, pues se va a trabajar. Pero, hermanos, tenemos que reconocer, dentro de lo que cabe, buscó lo que menos le sustrajera. Se fue a dar clases de leyes, porque el abogado que ayuda a litigar tiene que andar movidito, ¿no? Mover los piecitos aquí y arriba y de aquí para allá, ¿sí? Entonces él se fue a dar clases, porque con el fin de tener un horario y todavía tener tiempo para la iglesia. Les platico la anécdota, que cuando le dijeron: pastor, vente a predicar, lo siento, estas son mis ingresos y estas son mis necesidades, ¿me los pueden cubrir? No, no tenemos. Dijo: entonces no voy. ¿Sí? Entonces vean, hermanos, en cuánto descuido hemos puesto estos ministerios. Y la iglesia, por ahorrarse unos pesitos, pues improvisa, pastores. Ay, le damos para el obrero, hay para sus pasajes, hay para su gasolina. Es un ministro, es un profesional también. Y tiene tantos estudios como otros profesionistas. 3 de bachillerato, 4 de licenciatura, 3 de maestría, 4 o 5 de doctorado. Súmenle. Más sus diplomados, más todo lo que hace. Entonces vean, hermanos, y darles entonces un sueldo de maestro. Vean ustedes entonces, hermanos. Seguimos entonces, terminando. Comparemos esto con 1 de Timoteo 5:18. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahora bien, otra vez Pablo, citando el Antiguo Testamento y apelando a las Escrituras, ahora dice que el obrero es ¿qué? Digno de su salario. Si Dios ha dicho que el pastor es digno de su salario, ¿quiénes somos nosotros para regateárselos, hermanos? ¿Quiénes? Esta es una de las causas
No de todo, hermano. Pero ¿por qué no tenemos pastores, hermanos? ¿Quién de ustedes va a aventar a su hijo a que sea pastor? ¿Sí? A comer solo rebanadas de aire y ponches de saliva. A ver, ¿quién de ustedes? A ver, mamá, dígale a su hijo, hijo, métete de pastor. Al fin que saben retesarrosas los ponches de saliva. ¿Ven, hermanos? Entonces nosotros mismos hemos provocado esta situación, hermanos, porque no hemos tenido presente el ministerio y la dignidad de un pastor, de un predicador. Por último, porque a mí me gustaría seguirle, hermano, me conviene el tema. Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es instruido en la palabra, comparta con el que le enseña. No, que se pudra el cabrito ahí no le hace. Bien comido o bien podrido. Pero compartir, nada. Está la escritura, hermanos. ¿Sí? No quiero negar que algunos hermanos son fieles con sus diezmos. Sí, cada semana, cada quincena, estamos depositando sus diezmos. Pero cuando reciben su aguinaldo, no, eso no. ¿Cómo dice? Toda entrada. Indefectiblemente diezmarás. Sus, ¿cómo se llaman esos que les dan cada en mayo, creo, algo así? Utilidades, sus bonos. Gracias, hermano, no lo había tomado en cuenta, eso no está en el sketch. Sí, pero pues ya de paso lo tomamos. De eso nada, hermanos, ¿sí? Todo vénganos tu reino, ¿sí? Y nada para allá. Entonces vean cuántos compromisos tenemos. Bueno, esto lo dejaremos para otra parte. Vamos a otro ejemplo. A los padres de familia. Ahora escuchen. No se me hagan los dormidos, papás, despierten, porque ahora les toca a ustedes. Dice así: que los padres cuiden de alimentar. Dije alimentar, no darles de tragar. Y alimentar significa que hay un equilibrio perfecto sobre lo que le doy de comer a mis hijos, ¿sí? Y no simplemente corriendo, ve por tu gansito y ve por tus churrumais y órale, ya comiste. No, señora. Tiene que pensar en una alimentación correctamente equilibrada, con todas sus aportaciones de proteínas, de vitaminas, etcétera, de fibra, etcétera, de todo. Y no nada más chile con huevo, huevo con chile. Chile con huevo en la mañana, huevo con chile al mediodía, y chile y huevo en la noche todavía. Sí, hermanos. ¿Sí? Corriendo van al mercado y ya, hermanos. No, hermanos. El arte de alimentar es una ciencia. Y usted es culpable de que sus hijos estén obesos, o gordos, o flacos, tilicos, como Calavera. Porque no ha tenido esa delicadeza de dar una alimentación correcta a su esposo y a sus hijos. Así que los gorditos, no es cierto, ya yo decía se me arranca después, hermano. Ahí lo dejamos. 2. Que los padres cuiden de alimentar y dirigir a sus hijos. Los padres son los encargados de instruir a sus hijos, no la abuela, no la tía, no la chacha. No pueden dejar a sus hijos al cuidado de la chacha. Los padres son los únicos inmediatos responsables de la educación de sus hijos. Y punto. Ustedes saben si lo aceptan o lo rechazan. Allá se las verán con Dios. Que los padres cuiden de alimentar, dirigir y enseñar a sus hijos. Esto quiere decir que ustedes deben de ver quién es el maestro de sus hijos. No cualquier Pancho Nopales, no cualquier hijo de Caín, hijo de Jezabel puede darle clase a mi hijo.
así sea el más erudito de matemáticas, el más erudito de química. Solo yo tengo el inalienable derecho de elegir quiénes serán los maestros de mis hijos, y nadie más. La SEP no me puede ni me debe imponer. Esas son resacas de la filosofía de Platón. Ese maestro, el otro maestro. Los problemas que el Estado tiene actualmente con la educación son precisamente por invadir esferas que no le corresponden. Ese es su verdadero problema. Y su réplica la encontramos allí en los diálogos de Platón. Platón es el que dice: el Estado es el que se encargará de darle instrucción a sus ciudadanos. Pero es Platón, no la Biblia, hermanos. Lo mismo Aristóteles, ¿sí? En su libro ya no me acuerdo cómo se llama también, su otro libro. Igual va por el mismo tenor. Dice Calvino: pues es así como lo encarga Dios. Que los padres, ¿sí?, cuiden de ellos en el temor de Cristo. Efesios 4, por favor. ¿Qué versículo? Efesios 6:4, perdón. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora vean con qué termina. Dice: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿sí? No humilles a tus hijos, no les grites, no. Bueno, ¿qué no puedes decirle? Hijo, ¿te amo? Tráeme esto, tráeme el otro, vete para allá, vete para acá. No, pobre muchacho, está así, nomás ve al papá y empieza a temblar, ¿sí? O le enseña el cinturonzote así, ¿no? Como cantaban los muchachos hace algunos años, ¿no? Con la letra del submarino amarillo, ¿no? Que amarillo se puso cuando vio el cinturonzote nuevo de su papá. Sí. Nosotros somos quienes los protegemos, quienes los cuidamos. Pero si se cayó y todavía le damos otro coscorrón, pues, óigame, por favor, ¿sí? Pero si, ¿cómo se ponen histéricas las mamás? Bueno, los papás no cantan mal las rancheras. Entonces, vean, hermanos, qué delicado es esto, hermanos. Y solo estamos leyendo: no robarás. Pero cuando no cumplimos con esto, estamos robándole a nuestros hijos. Somos unos ladrones. Mamá que no alimenta bien a sus hijos es una ladrona. Le está robando lo que el Dios le ha otorgado al hijo. Al hijo le dijo: mira, te voy a dar un papá, te voy a dar una mamá, ¿sí? Mira, ella te va a dar de comer, te va a bañar, te va a hacer esto, te va a hacer lo otro, te va a hacer aquello. Te voy a dar un papá que se va a partir el lomo, pero no solamente para darte los Nikes, sino para darte de comer, ¿sí? Etcétera, etcétera. Sigue diciendo: sino criadlos. Criadlos. ¿Qué significa aquí criadlos? Pues todo lo que implica el desarrollo integral del niño, sus necesidades fisiológicas, sus necesidades psicológicas, sus necesidades. Que el niño cuando vaya y diga mamá y se le pegue, ¡ay, quítate, mi ocupada! O al papá, ¿sí? Papá, qué bueno, vengo cansado. Papá, tengo algo que necesitas. Luego me lo dices. Si no damos ese tiempo a nuestros hijos, somos unos ladrones. Estamos robando el tiempo que le deben nuestros hijos. Estamos en la casa. Bueno, sí, mira, el negocio se va a hacer así, se va a hacer así. El chamaco no tiene papá. El chamaco no tiene mamá. El chamaco está en la oficina, el papá está ahí, la mamá no. ¿Y el chamaco? Pues ahí está la taravisión. Ahora, ¿cómo? Pues claro, en algo tiene que desviar la energía. Vean entonces a dónde hemos empujado a nuestros hijos. Y luego nos espantamos.
¿Sí? Sigue diciendo, sino criadlos en disciplina. Eso sí, ya sé. No, hermanos. Aquí disciplina significa enseñanza. En los diccionarios antiguos, no el de ahora, porque el de ahora sí dice, dale una pela a tu hijo. No, en los antiguos, por eso hijos, búsquense en los diccionarios antiguos, ahí dice disciplinar el arte de enseñar a los hijos. Se refiere a la enseñanza, a la escolaridad, a la escuela. Hoy alguien tiene que decir que es un derecho de los niños. Es algo que nosotros los padres estamos obligados, ¿sí? Cuando nos casamos, ya debemos de tener eso en mente, ¿sí? Que vamos a tener hijos, que los vamos a tener que alimentar, que los vamos a tener que educar, hasta que ellos sean formados. Es nuestra tarea. Si ellos son unos burros y no quieren estudiar, bueno, ya es otra cosa. Pero mientras, nosotros tenemos pero miren lo que dice enseguida. Y amonestación, lógicamente, que hay que llamarle la atención cuando sea necesario. Pero quiero hacer hincapié en la última frase. Dice en amonestación de ¿qué? El Señor. Que le enseñes cristianamente a tus hijos. Lo he dicho hasta desgañitarme, hermanos. Que las matemáticas las debe dar un profesor cristiano de matemáticas, y que las matemáticas no las debe, y que el maestro cristiano no debe usar la técnica de Pitágoras, sino los principios cristianos para enseñar las matemáticas. Lo mismo para la química y la física, pero eso no nos ha llegado aquí, hermanos. No nos interesa, no nos importa. Creemos que eso es cosa secundaria. Enseñarle a un joven en la escuela el catecismo, en la escuela normal el catecismo, hebreo, griego, no, ese es, ¿cómo le llaman? Extracurricular. No, es la columna vertebral de la enseñanza. De ahí a las matemáticas, de ahí a la biología. Por eso luego se vuelven leninistas, o luego se vuelven pues hasta hitlerianos, hermanos. Sí, su héroe viene a ser Lenin, o Stalin, o Marx, o etcétera. Entonces vean, hermanos. ¿Pero de dónde sale esto? De sus maestros. ¿Sí? Maestros greñudos, barbudos, que tienen en nada su oficio. ¿Sí? Eso sí, no lo vamos a negar. Es un doctor, es un perito en la materia. Eso no se lo vamos a quitar. Pero no es congruente entre su vocación, hermanos. Eso es cosa seria, hermanos, para los padres de familia. Es cosa seria. Estamos en pecado porque no tenemos universidad cristiana. Así se los digo, de pronto y de rápido. Ya pueden ir juntando la leña verde, hermanos. Total, algún día se me iba a arrancar, ¿no? Sigue diciendo entonces: padres, no traten a sus hijos con excesivo rigor. Te dije, idiota, que no hicieras esto. Pobre chamaco se queda así. No, hermanos. Nuestras primeras palabras deben de ser de amabilidad para nuestros hijos. Él o ella, ¿qué culpa tiene de sus frustraciones? De sus problemas en el trabajo o con el viejo. Reclámele al viejo. Quien le hizo enojar fue el viejo, no sus hijos, y no se desquite con ellos, y viceversa, hermanos. ¿Sí? Entonces ven en cuántas inconsistencias caemos y creemos que eso es punto y aparte. Esa es mi vida privada. No, la vida cristiana íntegra y completa pertenece a Dios. ¿Sí? No los traten con excesivo rigor, sino con la dulzura y mansedumbre convenientes. Háblele a su hijo. Él quiere escuchar que usted lo ama. Pero lo único que conoce el hijo es puras órdenes. Solo sabe recibir órdenes, ¿sí? Y reproches. Te doy esto para que te portes bien, ¿sí? Pero fíjate que he trabajado, pero si hasta acá para que tú lo tengas. Padre, redirija su conducta
para con su hijo. Porque va a llegar el día en que usted va a estar solo como el perro. Porque su hijo se va a ir lejos, 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 a China, a Japón, a no sé dónde, con tal de no estar en la casa. De hecho, hay quienes se casan porque huyen del hogar. Después les va igual, pero pues ya están allá. Sigue diciendo: no los traten con excesivo rigor, sino con la dulzura y mansedumbre convenientes. Ahora va con los hijos. Papás, descansen. Ahora vamos con los hijos. ¿Me están escuchando? No se fijan los dormidos. Bueno, hijos, como ya hemos dicho, denles reverencia a sus padres y sean sumisos a ellos. Volvamos a Efesios. Efesios 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Fíjense en qué tiempo está. Imperativo. Imperativo exige orden. ¿Sí? Entonces, Santiago, pero también los demás, ¿sí? Sí, también los demás. Obedece a tus padres, porque esto te lo mando yo. Punto. No está discusión. No está a que si quieres, debes. ¿Sí? Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si te va mal, no preguntes por qué, porque tal vez has fallado en este mandamiento. ¿Sí? Es más, ni le salen bien las cosas. Lo tienen todo tan planeadito que piensan que nadie se va a dar cuenta. ¡Ja, ja, ja! Dios se trata de ponerlo así encima, hermanos. ¿Sí? David mandó a todos sus ejércitos allá a la guerra. ¿Quién me va a ver? Déjenme esa mujer para acá. ¿Sí? Pues Dios se encargó de descubrirlo. Entonces vean ustedes, con Dios no se puede ocultar nada. ¿Sí? Entonces sigue, dice el versículo 3: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Por tanto, entonces se culminan los hijos jóvenes. Ahora me escuchan los jóvenes: Pedro, Beto, Renata. No, estoy viendo acá a Bernabé, que quiero estar seguro que me escucha. ¿Sí? Jóvenes, honren a sus padres. Ya estás viejo, papá, eso era en tu tiempo. ¿Sí? Ah, tú me quieres. Iglesia. Seguramente nosotros somos más sabios que nuestros padres, ¿verdad? Pero si algunos todavía huelen a pamper. Sí. Pero todavía, ¿no? Se atreven a darle instrucciones a su papá. No me digas lo que tengo que hacer. Pues sí te digo, ¿sí? Porque instrucción me ha dado el Señor, ¿sí? Entonces, los jóvenes, honren a sus padres y a los ancianos. Haz un lado, ruco. Eso es lo que encontramos ahora, hermanos, ¿sí? ¿Sí? Pues el Señor ha querido que se honre a los padres y a los ancianos. Otra vez, Efesios 1 y 2, pero también en Proverbios recordarán. Y los ancianos, ahora se refiere a los ancianos. Ahí les hablan, yo todavía estoy jovencito, pero vamos con los ancianos. Los ancianos que procuren dirigir a los jóvenes con su prudencia. Se acerca el jovencito. Ay, Pancha no me hace caso y estoy hasta el borde de la desesperación. Me voy a suicidar. Y ahí le dice el anciano: no seas menso, hombre. ¿Cómo una vieja te va a traer así? Hermano, ¿qué consejos vamos a dar a la juventud?
Nosotros tenemos que estar bien habituados con las Escrituras para dar consejos sabios a los jóvenes, ¿sí? Es su problema. Hermanos, aquí les doy una de mis debilidades. Cuando yo era adolescente, hace ya muchos años, bueno, no tantos como se están imaginando, ni tan poquitos como yo quisiera, pero sí, ya hace un tiempecito. Cuando yo iba con estos problemas con los adultos, decía, ¿qué te preocupas? De veras que yo me sentía terrible, hermanos, porque era mi problema de momento. Para mí se me cerraba el mundo, para mí era un abismo tremendo, y ningún adulto en ese momento me comprendió, hermanos, ¿sí? Pues claro, ellos tenían ya 40, 50 años que habían pasado por ahí, pues ya se les había olvidado. Pero los que vivimos en ese momento, hermanos, es terrible, y debemos de comprenderlos, porque en esas mismas nosotros también estuvimos, ¿sí? Entonces, ancianos, procuren dirigir a los jóvenes con su prudencia y experiencia. Le he dicho en otras conferencias a los jóvenes, ¿por qué el Señor nos remite a los padres? Porque somos expertos, tenemos doctorados en regarodología. Somos expertos en meter la pata. Ya pasamos por ahí y sabemos lo que se siente, pero la niña no entiende. No te juntes con Pancho Nopales, hijo de Jezabel, es pagano. Y la mamá, que ya ha pasado por eso, dice, veme a mí. No, porque me voy a estar fijando en ti. Entonces, hermanos, por algo es también, la experiencia también es enseñanza, hermanos. Bueno, ya vamos a dejar a los jóvenes, ya vamos a dejar a los padres. Ahora vamos con los trabajadores, el empleado. Dice que los trabajadores se muestren diligentes y serviciales en hacer lo que mandan los patrones. Y ello no solamente en apariencia, sino de corazón, como quien sirve a Dios. Los patrones, ahora va con los patrones, que no se muestren duros o intratables con los empleados. Para eso te pago. Y hazlo otra vez, y hazlo otra vez, y hazlo otra vez, y no te vas hasta que quede bien. Ejerce coacción, hermanos. Un organismo cansado no va a dar. Y así lo ponga usted 100 veces, no va a dar. Déjela. Mañana lo va a hacer, y hasta con mayor exactitud que lo que usted le pedía. En fisiología hay una ley para las neuronas, que estas responden al 100% a un estímulo. Cuando usted le hace así, en aguja, hasta el punto. Pero sígalo usted picando, pues llega el momento en que ya no responde la neurona. Pues eso es lo que nosotros hacemos a veces como patrones. Duro y que dale. ¿Quién ha dicho que un trabajador va a responder después de 12 horas de trabajo otras 4? Es que urge sacar la producción y se nos va la vida aquí en esto. Tenemos que hacerlo. No da. Nadie da así, hermanos. Pero como no hay visión bíblica, hermanos, ¿sí? Entonces vean todo lo que implica ser cristiano, hermanos, ¿sí? No es nada más de aleluyar, brincar y aplaudir, ¿sí? Implica también mi testimonio allá afuera en el trabajo. Los patrones que no se muestren duros e intratables con los empleados, no los opriman con rigor excesivo, no les dirijan palabras injuriosas, sino más bien reconózcanlos como hermanos y compañeros en el servicio de Dios. Somos colegas. Yo estoy trabajando para el reino, tú también estás trabajando para el reino. Ambos estamos comprometidos con esto. Tú y yo hacemos equipo. Eso es lo que tenemos que ver, que somos equipo y no andar como el llanero solititito. Entendamos que no somos puedólogos.
Necesitamos la ayuda del joven, necesitamos la ayuda del anciano, necesitamos la ayuda de los demás. Nadie puede por sí solo, ¿sí? Así que debemos de reconocer que somos colegas en el ministerio. Todo el que falla en todo esto está colocado dentro de este 8º mandamiento: no robarás. Lo digno. Quien no cumple con todo esto es un ladrón. ¿Cuántos ladrones hay aquí? No alcen la mano ahora, porque si no va a ser 100%, unanimidad. Concluyamos con esto, hermanos. En fin, este mandamiento nos llama a que cada uno de nosotros, ustedes y yo, jóvenes, niños, adultos, adolescentes, cada uno de nosotros considere qué es. Ahora, cumpla con su vocación de lo que es, ¿sí? Según su estado y vocación, lo que debe a su prójimo. Si eres médico, ¿qué le debes a tu prójimo? Una consulta exhaustiva, una exploración exhaustiva y los medicamentos selectivos para tu mal. Y por tanto, cada uno de nosotros debe conducirse en consecuencia. Es decir, si eres maestro, actúa como maestro. Además de esto, hemos de poner siempre nuestros ojos en el legislador, porque las leyes las ha dado Dios. Yo solo estoy transmitiendo lo que Él ha escrito aquí. Allá miremos, para recordar que esta regla, no hurtarás, se dirige no menos al alma que al cuerpo, porque somos una unidad, cuerpo y alma, a fin de que cada uno aplique su voluntad para conservar y aumentar el bien y la utilidad de todos los hombres. Así que, hermanos, esto significa no hurtarás. ¿Hasta aquí hemos terminado? No, lo que pasa es que ya se me durmieron y mejor les sigo la próxima semana. Vamos a orar. Señor, solo tenemos una palabra. Perdón. Perdón, Señor, porque no he sido el pastor que conforme a tu corazón tú quieres para el Mesías. Perdón, Señor, porque no he sido el padre que conforme a tu corazón he debido ser para mi hijo, para mi hija. Solo has recibido de mí regaños, gritos, insultos, humillaciones. Perdóname, Señor, porque como madre no he cumplido total y cabalmente con mi tarea para con mis hijos, para con mi esposo. Perdónanos, Señor, por nuestros jóvenes que, violentados por enseñanzas extrañas, se han atrevido a alzarle la voz a su padre, se han atrevido a alzarle la voz a su madre, y los han humillado y los han minimizado, y en algunos casos hasta han provocado las lágrimas de sus progenitores. Perdónanos, Señor, porque como iglesia, cada uno de nosotros te hemos fallado en el cumplimiento de este mandamiento. Nuestra ignorancia no atenúa nuestro pecado, pero hoy que lo conocemos, por el contrario se duplica si no cumplimos con tu voluntad. No podemos, Señor, es difícil para nosotros, pero si tú nos ayudas, seré el padre que necesita mi hijo, seré la madre que necesitan mis hijos,
Seré el maestro que necesitan mis alumnos. Seré el pastor que necesita tu iglesia. Y así cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a cumplir fielmente tu voluntad, con el perdón de nuestras fallas. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén.